Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios y Pinturas y Adhesivos Lanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Haciendo una confesión. Este es el mejor libro, al menos que yo he leído, sobre todo el proceso constitucional que fracasó, lejos. Y tiene un mérito este libro, varios méritos, pero uno de ellos es que nos puede servir de guía para lo que viene, de los errores que no hay que cometer. Es un libro académico, pero también ciudadano. El vuelco constituyente de Mario Fernández. Ustedes lo conocen, este es el libro. Ustedes lo conocen, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, es director del Departamento de Derecho Público, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Heidelberg, exministro del Tribunal Constitucional, o sea, tiene experiencia sobre justicia constitucional, fue embajador en Alemania, en Austria, en Uruguay, fue ministro de Defensa, exministro del Interior, abogado, experto en Derecho Constitucional, con estudios en el extranjero, en Alemania, pero además con experiencia política. Le agradecemos no solamente haber escrito este libro, que es muy interesante, muy, yo diría, fundamental para entender lo que pasó, sino que también le agradecemos que esté con nosotros hoy día. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, desde luego, por la presentación. Porque es así, es un libro que entra al fondo, no es un libro de anécdotas, entra al fondo del tema. Vuelco constitucional, vuelco constituyente, un libro académico y ciudadano. Pero hay una confesión. Este libro parte diciendo: no participé en la convención constitucional ni fui invitado a sus comisiones y debates. ¿Pero y por qué? Un exministro del Tribunal Constitucional forma parte, no sé hace cuántos años, del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Chile, donde se tratan los temas constitucionales. ¿Qué pasó? Bueno, no sé, podría que preguntarlo a... Pero ¿ningún intento por escuchar? No, hubo en verdad no un intento, sino se produjo algo que, bueno, puede contarse ahora. La Universidad de Chile, como tal, no solamente la Facultad de Derecho, la Universidad de Chile estableció una plataforma de debate sobre el proceso constituyente. Se llama UChile Constituyente, se llama la plataforma. Y dentro de esa iniciativa hubo una mesa de debate sobre el régimen político en la nueva Constitución. Y invitaron ahí a una treintena de académicos de todas las facultades para discutir. Y estuvimos ahí dos meses más o menos, con sesiones distintas. Y al final de este debate, en diciembre del año pasado, se decidió que dos profesores un profesor y una profesora, fueran inscritos en la convención para asistir en nombre de la universidad, en nombre de UChile Constituyente, y dar la opinión de lo que se había discutido internamente en estas mesas. Bueno, y uno de esos dos profesores iba a ser yo, una colega, mujer, y yo. Bueno, se nos inscribió para ir a esta audiencia en la Comisión de Sistema Político, en la Comisión 1. Pasaban los días y, bueno, yo quise enterarme cuándo iba a ser esta invitación. Bueno, y se me informó que, habiendo tantas postulantes para asistir a la comisión, hubo un sorteo
y mi nombre no fue sorteado. Entonces también tuve mala suerte, parece. Ahora no supe nunca cuál era el tipo de sorteo, pero no fue sorteo. Yo no sé si este es un tema, perdón, pero no sé si este es un tema de sorteo. ¿Ah? No sé, O sea, yo tampoco porque- sé, pero, no sé, pero, pero cómo hacer un sorteo esto. Pero, pero esto fue a principios de diciembre del año pasado. ¿desde cuándo que viene la discusión constitucional en Chile? En el libro se dice desde 1980 con el discurso. Yo tengo otra impresión. ¿Ah? Yo creo que la Constitución del 25 también estaba en cuestión. O sea, Sí, que viene sí, hace es ya cierto, demasiados es años. cierto. Porque muchas veces le achacaron a la Constitución del 25 no haber respondido institucionalmente a la crisis Es cierto. que originó el septiembre del Sí. 73. Hace demasiados años que venimos con esta discusión, ¿no? Sí, no, es cierto eso, pero en el libro yo señalo que hay un inicio a lo que denomino el fantasma constituyente, Así es. parodiando a Marx y a Engels. Hay un fantasma que recorría Chile, que era un fantasma constituyente, pero centrándonos en la crítica a la Constitución del 80, ¿m? Y que se inicia en el momento mismo en que se sometió a plebiscito esa Constitución a mediados del año 80 y con el famoso discurso de Eduardo Frei Montalva en el Caupolicán, en agosto del año 80. Donde Frei dijo que si no había legitimidad, en el fondo, iba a seguir la discusión constitucional. Eso, exactamente. Fue una especie de visión, digamos, del futuro de lo que ocurrió realmente. Oye, este libro habla de un vuelco constituyente. ¿Y por qué se habla de vuelco? Porque en algún momento se estimaba que el texto constitucional, en virtud del plebiscito de entrada, iba a tener un amplio apoyo ciudadano. Claro. Vuelco. ¿En qué momento se percibe el vuelco? Bueno, ahí yo pongo, no es un invento mío, sino que es una constatación empírica, digámoslo así, que en abril del año 22 ya se empezó a producir un vuelco, o sea, un cambio brusco de preferencias respecto del proceso constituyente, que había tenido su pic, digamos, entre el plebiscito de entrada, la elección presidencial, en esa época. Había como una indiscutible mayoría por una nueva constitución, pero empieza a ponerse en duda esa mayoría en ese momento, en abril del año 22. Y además se habla en este libro de cómo empezó a declinar la participación electoral. O sea, y hay una comparación, en 7 meses la participación electoral bajó del 50,95% al 41,5% en relación con el electorado que se pronunció en el plebiscito de entrada. Ya la gente empezó a perder interés. Claro, y perdió interés incluso, o sea, perdió interés entre el plebiscito de entrada y la elección de los constituyentes. Exactamente. ¿Ah? Que obviamente que podría pensarse que debió haber ocurrido al revés. O sea, se aprueba un proceso y cuando se trata de elegir a quienes van a participar en eso, bueno, debiera haber aumentado entonces el caudal, pero no, disminuyó. Y después, claro, se señala que el voto obligatorio tuvo mucho que ver con la mayor participación después, pero estamos hablando ahí de la participación, no de la preferencia que se produjo el 4 de septiembre pasado. Y además se habla del archipiélago de grupos que había al interior que originó una confusión gigantesca. La lista del pueblo después se transformó en constituyentes del pueblo, los bloques. Hubo 70 listas para la candidatura a la convención, 70. 1.100 y tantos candidatos, Claro. 70 listas. Pero además cuando se conformaron los bloques al interior de la convención, la verdad es que hay que ser un experto, pero ya con microscopio para entender todo lo que se armaba ahí. El bloque oficialista lo dice aquí, el bloque popular, el colectivo de la prueba, el colectivo socialista, la coordinadora plurinacional, Chile Libre, Independientes, RN, Bópoli, Pueblo Constituyente, Unidos por Chile, un Chile Unidos por Chile y otro, un Chile Unido. Y todo esto además tenían subgrupos al interior, no se entendía nada. Bueno, tanto es así, creo yo, que ya la enorme mayoría de la población perdió interés también en términos de la denominación de los grupos dentro de la convención. Prevaleció la idea concreta de lo que estaba pasando, de que era una enorme cantidad además de grupos cambiantes. Y además que estaban los clivajes de siempre, ¿no es cierto? Claro, O sea, además de eso. la clivaje de siempre y con una participación minoritaria de los partidos que a su vez en una elección durante el proceso constituyente, bueno, coparon las dos cámaras. Entonces ahí hay una especie de
de desfase de las preferencias de la ciudadanía también entre las candidaturas a la convención y las candidaturas a los cargos de elección popular. Un predominio de un clima hostil a los convencionalismos, una tendencia a la individualidad además, no al individualismo, a la individualidad. Todo esto empezó a horadar todo esto, ¿no? Claro. Claro, se habla mucho de que, desde luego, en este tipo de instituciones hay siempre dificultades para, digamos, una asamblea constituyente, para llegar a acuerdos. Eso es obvio, porque hay muchos temas distintos. Pero en todos los procesos serios que uno ha podido observar, se da, sí, una cierta lógica de agrupaciones más robustas, digamos, más robustas, sin perjuicio de las distintas opiniones que hay dentro de cada agrupación, pero para los grandes temas hay agrupaciones que permanecen y por lo tanto se cuenta con que conversando con el jefe o que aparece como jefe de esa agrupación, se logra el apoyo de toda la agrupación. Acá no ocurría así. Leyendo el libro me llamó la atención que al parecer el reglamento tenía una parte inconstitucional. Y me llamó la atención porque nadie lo había dicho, está aquí escrito. ¿Por qué? Porque la modificación constitucional que dio origen a todo el proceso establecía que la Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución, en las leyes, y el reglamento de la Convención estableció una asamblea representativa paritaria plurinacional de carácter autónomo convocada por el pueblo de Chile para ejercer el poder constituyente original. Claro, ahí está. ¿Hay inconstitucionalidad acá? Claro, hay inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque desde luego hay algo evidente, que la Convención fue establecida por los órganos colegisladores, o sea, por el gobierno y el Parlamento. O sea, si hay un ente anterior a su establecimiento, ahí está el ente que originó el proceso. Entonces, por lo tanto, es asumir arrogarse una potestad que no se tiene. Ahora, esto parece ser que se está tratando de corregir a priori con lo que se inició ayer. Digamos, con el proyecto constitucional que se ingresó ahora. Ahora, claro, porque el reglamento, se señala ahí, va a ser elaborado por el Congreso, por el Senado. Entonces, ahora, y hago un paréntesis sí, sobre el libro. ¿El proceso que se inicia es un proceso nuevo o la continuación de este proceso? A ver, técnicamente es, jurídicamente, es un proceso nuevo. Porque el otro proceso estaba establecido con fechas, incluso. Y había un plebiscito para entrar y un plebiscito para salir, tanto así que así se denominaron, no jurídicamente, pero todos hablan del plebiscito de entrada y de salida. Bueno, si es de salida, es que se termina algo. Yo también creo en eso. Bueno, entonces, por lo tanto, se acabó ese proceso. Ahora, otra cosa es que políticamente o culturalmente, como se quiere decir, ideológicamente, bueno, que persista la esperanza de que, o la necesidad de que Chile necesita arreglos constitucionales o una nueva constitución. Eso puede ser. Y en base a eso se entiende que se inició este otro proceso. Oye, ¿por qué no se habla de partidos políticos? Eso de lo más insólito que he leído yo en este tipo de materias, porque yo no sé por qué no se habla, pero claramente está ahí muy, muy expresamente señalado que hay una aversión a la expresión partido político. Entonces, cuando la propuesta constitucional no menciona la expresión partido político, salvo en términos negativos, o sea, aparece en la propuesta solamente cuando se dice que un juez no puede ser militante de un partido, que un militar o un policía no puede ser militante de un partido. Ahí dice partidos políticos, pero cuando se habla en términos positivos de lo que deben ser los partidos políticos, se recurre a otro tipo de expresiones como organizaciones políticas, por ejemplo. Oye, me llama la atención algunas cosas que yo por lo menos no estaban dentro de mis conocimientos, pero puede ser ignorancia mía. Enlaces transversales, mecanismo de transversalización, yo no lo había leído nunca, a lo mejor es ignorancia mía o son cosas nuevas. Vamos a hacer un pequeño alto, yo voy a dejar pendiente esto. ¿Qué significa enlaces transversales dentro del derecho constitucional? ¿Y qué pasó con la Comisión de Armonización? Porque se nota que aquí había distintos problemas en el texto, pero ¿por qué la Comisión de Armonización
no hizo o no podía hacer su trabajo. Volvemos en un instante. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Bio Bio, la radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Conversamos con Mario Fernández y su libro El Vuelco Constituyente, y quedaron preguntas planteadas antes de ir a la pausa. Por ejemplo, ¿por qué la Comisión de Armonización no pudo armonizar? Porque evidentemente que hubo problemas en el texto final. ¿Qué pasó? Bueno, porque obviamente, sin entrar en los detalles, uno podría haber esperado de que se estableciese una comisión para revisar el texto entero, no solo en términos gramaticales solamente y de estilo, sino desde el punto de vista jurídico. No hay que olvidar que la Constitución es una norma jurídica, como cualquier otra norma jurídica, que necesita precisión en los términos. Ahora bien, desgraciadamente esta Comisión de Armonización fue en su origen, ya fue cercenada en la principal que debiera ser de sus atribuciones, que es corregir una frase o una palabra y por lo tanto cambiarla. Entonces no podía hacer ninguna modificación la Comisión de Armonización. Entonces, ¿para Lo qué? que sí podía hacer era un informe que sugiriera determinadas cosas, pero no tenía potestad alguna. Entonces, por lo tanto, nació, cercenada en prácticamente lo fundamental de su cometido. Y es una de las causas, obviamente, del vuelco constituyente, cuando las personas empezaron a observar que había problemas de incoherencia en el texto. Hay incoherencias incluso manifiestas. Yo doy cuenta ahí en mi libro que hay una incoherencia, por ejemplo, respecto de el artículo relativo a la soberanía. Dice, la soberanía reside en el pueblo de Chile, Y 2 artículos después se señala que en Chile hay varios pueblos y naciones. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? Hay un pueblo, porque si la soberanía reside en el pueblo, él es singular, que es lo contrario de varios pueblos, que es plural. O sea, están manifiestos y eso está en la misma página de la propuesta. Claro, artículo 2 y artículo 5. Yo lo pregunté a colegas, ¿no es cierto?, que habían no necesariamente sido parte de la convención, pero estaban más familiarizados con la armonización o la corrección de estilo. Yo les dije, bueno, pero ¿cómo se les pasó esto? Entonces ellos señalaron que no, obviamente que no se pasó esto porque es evidente, pero estaba sujeto a interpretaciones posteriores. ¿Cómo interpretación? Bueno, que después se interpretara, o que una ley estableciera eso, que se entiende que en el artículo primero la expresión el pueblo es distinto al artículo 4 cuando dice hay varios pueblos. O sea, ellos reconocían que había... Sí, claro. Que había imprecisión. Claro, exactamente. Oye, hay un
en la página 101, sobre el segundo requisito del factor conceptual, o sea, la calidad jurídica del texto, la apreciación es más crítica y en cierto modo lapidaria. Lapidaria, sí. Lapidaria, es brutal en el lo que sentido, dice. la lápida es ponerle, es cuando se cierra un sepulcro, ¿no es cierto? Cuando el ataúd está dentro ya, cuando hay muerte. Con lo cual estoy diciendo, bueno, es que allí se acabó la propuesta. Porque de suyo, un texto jurídico debe ser preciso. Ahora, la precisión exacta no ocurre nunca. Pero para eso están los órganos llamados a dirimir el sentido que tiene una frase o una palabra. Están los tribunales de justicia, para esto está el Tribunal Constitucional, y además, como bien recordamos, Tomás, del artículo en el Código Civil, del 19 al 24 del Código Civil, están las normas de interpretación. Y por lo tanto, entonces, hay una guía para el efecto de cuando dos conceptos no cuadran, o hay que interpretar qué significa. Bueno, hay normas que los tribunales deben seguir para interpretar. Bueno, entonces, por lo tanto, una norma jurídica tan importante como la Constitución, si está llena de imprecisiones, bueno, simplemente no cumple con el requisito de toda norma jurídica. Hay un artículo de un reglamento, título 4 del reglamento, que estableció, de uno de los reglamentos que estableció, el artículo, hay un reglamento que en el artículo 90 estableció lo que llamábamos la transversalización. Dice, mecanismo de transversalización, porque una de las explicaciones que se da en el libro es que había un ir y venir de normas y por lo tanto creaba una confusión enorme en medio de un procedimiento enormemente engorroso. Y dice, a efectos de transversalizar los enfoques de derechos humanos, género, inclusión, plurinacionalidad, socioecológico y descentralización en el proceso de la discusión constituyente, cada comisión temática deberá definir dos convencionales, entre los cuales al menos una debe ser mujer, que rotarán cada 2 meses para cumplir el rol de enlaces transversales. Los enlaces transversales se reunirán al menos una vez al mes para dar cuenta de los debates de cada comisión con el único objeto de identificar posibles duplicaciones, divergencias, ausencia en relación de los enfoques definidos. ¿Es posible cumplir esto? No es difícil cumplirlo porque no se sabe de qué se trata. Es difícil entenderlo. Ahora, haciendo un ejercicio supremo de entenderlo, bueno, la expresión dice transversalización es que es impedir de que en los acuerdos que se fueran tomando en la convención no se respetasen una serie de contenidos que tendría esa transversalización, entre los cuales están temas de género, culturales, etc. Bueno, pero esto lleva consigo otro problema que tuvo la convención, esto de funcionar en distintas comisiones que tenían que ser coherentes entre sí. Ahora, este esfuerzo de transversalización es justamente para eso, en ese terreno, digamos, de lo que son asuntos transversales. Pero en general, estaba tan segmentada el trabajo de la convención en 7 temas que era inevitable que al final, cuando se juntaran los acuerdos de todos los temas, se iba a producir problemas entre ellos. Todos estos problemas provocaron el vuelco, se dice en el libro, pero aquí la lista es larga en materia de imprecisiones e indeterminaciones conceptuales, incoherencias dentro y entre las disposiciones, así como un innecesario volumen del texto y un exceso de remisiones a disposiciones legales y transitorias, diferencia de lo que está escrito material y cómo está escrito formal. Claro. O sea, toda norma tiene una dimensión formal y una dimensión material. Entonces, la propuesta, digamos, era deficitaria en ambas dimensiones, en lo formal y en lo material. Un texto excesivamente largo, claro, y excesivamente impreciso, eso exactamente. Largo e impreciso. Excesivamente, porque parece ser, según los cómputos, ¿no es cierto?, según mediciones internacionales, es de las más largas del mundo. Habría sido las constituciones más largas del mundo. Se habla mucho de una de las principales críticas que se hizo fue al sistema político, régimen de gobierno. Había también imprecisión en cuanto al lenguaje, pero hay una crítica muy fuerte acá a lo que se ha dicho y se extendió mucho, yo diría incluso entre la comunidad de académicos, de que el presidencialismo chileno es un presidencialismo excesivo y por lo tanto había que ir a un régimen algunos dijeron parlamentario, pero semipresidencial con un
bicameralismo atenuado, o asimétrico, perdón, bicameralismo asimétrico, presidencialismo atenuado. ¿Qué es eso? Bueno, sobre eso sí que hay una variada literatura, especialmente en la última década. ¿Por qué? Porque hubo una tendencia que se convirtió después en un axioma de catalogar el sistema de gobierno en Chile, el régimen presidencial, como algunos llamaron hiperpresidencialismo o expresiones parecidas. O sea que el poder, que el presidente en Chile tiene demasiado poder, desequilibrado respecto del poder que tienen los otros poderes del Estado, especialmente el poder legislativo. Bueno, eso es una creencia en verdad. En verdad es una creencia basada en un solo punto, que es la iniciativa exclusiva que tiene el presidente en algunas materias legislativas. Allí se centra la gran crítica del poder excesivo del presidente, y nada más. Ahora, si comparativamente se estudia en serio los modelos que se tenían para reemplazar este eventual exageración o este eventual poder excesivo del presidente, bueno, creo yo había una equivocación conceptual grave. El régimen francés, por ejemplo, que se tomaba por prácticamente todos quienes postulaban el reemplazo del presidencialismo de Chile por un régimen semipresidencial, bueno, el régimen francés en verdad es un régimen en que el presidente tiene más poder que el presidente de Chile. ¿Por qué se cree que tiene menos poder? Por lo siguiente, porque en Francia hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Y el jefe de Estado es el presidente y un jefe de gobierno es un órgano que el presidente propone, pero que tiene que ser acordado por la Asamblea Nacional, o sea, la Cámara Política de Francia. Ahí está la creencia de que es menos poderoso el presidente, porque comparte el poder de gobierno con... Pero el presidente de Francia puede disolver la Cámara Política, por ejemplo. El presidente, sin preguntarle a nadie. El presidente de Francia puede llamar a referéndum. El presidente de Francia es quien preside el Consejo de Gabinete, de Ministros. Y así, suma y sigue. Entonces, por lo tanto, hay ahí una idea que parte de una apreciación parcial, digámoslo así, yo no voy a decir errónea, pero parcial, a la larga errónea, del modelo que se tenía a la vista. Usted le responde fuertemente a Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, que él dice que el presidencialismo en Chile o el ejecutivo es excesivo y asfixiante. Dice, no estoy de acuerdo. Y lo que se proponía en cambio, lo de este presidencialismo atenuado y bicameralismo asimétrico, es un engendro, porque no está en ninguna parte. No está en ninguna parte. Porque si se hubiese establecido el régimen francés, por ejemplo, tal como está, bueno, muy bien, ahí hay un ejemplo, pueden haber otras críticas de otro tipo, pero por lo menos se tiene algo a la vista que está funcionando en alguna parte. Pero esta mezcla de el denominado presidencialismo atenuado, o sea, un presidente con menos poder, entre comillas, especialmente el legislativo, y un parlamento en que una cámara está muy por sobre la otra en su poder político, bueno, eso no existe nomás. Alguien me dijo por ahí una vez, no, pero, por ejemplo, el sistema alemán donde está el Bundestag, que es la cámara política, y el Bundesrat, que es la cámara de las regiones. Ahí está este bicameralismo asimétrico. Yo le dije, no es así, no es así. Porque el Bundesrat, o sea, la Cámara de los Estados, en primer lugar, es la Cámara representativa de un sistema federal. Ahí hay un enorme poder. Y en segundo lugar, en el régimen alemán no puede iniciarse una discusión legislativa sin el acuerdo del Bundesrat, o sea, de la Cámara de las Regiones. Mario, ¿qué vota usted? ¿Apruebo, rechazo? No, yo anulé mi voto. ¿Y por qué no votó en contra? ¿Con todas estas críticas tan aceradas? Por lo siguiente, por una razón jurídica también, jurídica política. Es lo siguiente, que si hay voto voluntario, un ciudadano que no esté de acuerdo con ninguna opción que le ponen ahí, candidaturas u opciones, puede quedarse en su casa nomás. Dice, yo no estoy de acuerdo con ninguna de las dos, no voto nomás. Pero acá no existía esa posibilidad. Los ciudadanos estábamos obligados a concurrir a votar. Y a mi juicio era una opción, no válida. Porque yo he luchado 4 décadas y por escrito contra la Constitución del año 80 y no estaba de acuerdo con la propuesta. Entonces anulé mi voto. ¿Cómo se explica que su antigua jefe, Michelle Bachelet,
haya presentado un proyecto constitucional completo en el que usted trabajó. Así es. Y después haya estado con un proyecto totalmente distinto como es el que se propuso y fue derrotado. Ah, bueno, pero bueno, la opción de cada uno, incluyendo a mi jefa, querida, Michelle Bachelet, bueno. Pero cada ¿cómo, uno, pero ¿cómo pero explica yo eso? no lo explico, más bien hay que explicar lo mío, porque yo soy la excepción. Hay pocas personas que anularon públicamente su voto, que dijeron, además mi voto yo lo anulé como dice la ley, poniendo dos opciones, porque la ley define que es un voto nulo, cuando se marcan dos preferencias. Marqué las dos preferencias, pero además escribí nulo, para que no hubiese duda. ¿Tiene confianza en lo que viene? Yo, como diría mi jefa, Michelle Bachelet, paso en eso. Yo confianza debería tener, tengo más bien una moderada esperanza más bien. Esperanza, pero confianza es mucho. Yo leí, aquí las tengo, leí las dos iniciativas, porque son dos mociones en verdad las que se hicieron llegar ayer, parecidas, pero, o sea, iguales prácticamente, pero son dos. Las leí con alguna, han pasado pocas horas, pero lo leí con alguna detención, y además también las bases, las he leído con detenimiento, y ahí ya yo advierto que hay algún gérmenes de problemas, y por lo tanto yo creo que a lo mejor este procedimiento, este itinerario, tampoco es tan fácil como se ve. ¿Usted cree que se puede empantanar? Puede empantanarse. Puede empantanarse porque, a ver, un solo ejemplo, un aviso nomás. Las bases son 12, a las cuales debe regirse este itinerario. Tanto es así que va a haber un órgano para recibir reclamos, digamos, de que algunos acuerdos estén fuera de las bases, ya. Pero las bases son una lista, y es una lista excluyente en el fondo. O sea, exhaustiva. O sea, lo que no está en las bases no debe considerarse bases. Pero le pongo un ejemplo nomás de algo que no está en las bases y que a mi juicio es base. Tribunal Constitucional. Lo dijimos nosotros. O como se llame, Corte Constitucional, no está. Están enumerados los órganos autónomos, que son 4, y ahí no está la Judicatura Constitucional. Entonces, ¿qué debe entenderse? De que los diferendos o los conflictos de tipo constitucional van a ser resueltos por la jurisdicción ordinaria. Y en eso yo no estoy de acuerdo, por ejemplo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes, muchas gracias. El vuelco constituyente de Mario Fernández, yo diría el libro más importante para entender lo que ocurrió con el proyecto constitucional fracasado. Gracias por estar con nosotros. Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, de NOP Laboratorios y Pinturas y Adhesivos Lanco, llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco.